dentro del núcleo, ¿no es cierto? Esa es una característica bien marcada de la célula eucariota, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la célula procariota? Lo tiene regado en el citoplasma, Tiene, el ¿no es material cierto?, genético. inmerso en el citoplasma, disperso en el citoplasma, ¿sí? O sea, no tiene núcleo, su ADN, su código genético está ahí, no tiene núcleo ni envoltura nuclear, ¿no es cierto? Y ahora la pregunta, ¿quiénes son células eucariotas y quiénes son procariotas? Eucariotas, nosotros los animales, y procariotas, las bacterias. Correcto, ¿no es cierto? La mayor representante de las células procariotas son las bacterias, ¿no es cierto? Ellas son procariotas y las eucariotas son nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos células eucariotas, tenemos un núcleo definido, ¿no es cierto? Y dentro de las células eucariotas existe célula eucariota animal y célula eucariota vegetal, ¿sí? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, ¿quién fue antes? ¿La célula procariota o la célula eucariota? La procariota. La procariota. Se dice que evolucionó a una forma eucariota. ¿Por qué? Porque las primeras, ¿no es cierto? Las primeras formas de vida, ¿no es cierto? Fueron arqueas y bacterias. Entonces, de ahí es que se fue dando un sentido, ¿no es cierto?, a la vida y se fue evolucionando la célula, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso es lo que es, a grosso modo, una célula tanto eucariota y como procariota. Y es importante estudiarlas en detalle a cada una de estas, ya que así podemos solucionar problemas, en este caso, por ejemplo, desde el punto de vista médico. ¿Cómo puedo yo atacar una bacteria, ¿no es cierto?, que me está causando enfermedad si no la conozco? ¿Cómo la voy a atacar si no sé por dónde atacarle? Entonces, ahí la importancia de conocer su pared celular, conocer su envoltura, ¿no es cierto?, si tiene cápsula, no tiene cápsula. Entonces, es muy importante y la carrera que ustedes siguen está relacionada, va de la mano. ¿Por qué? Porque ustedes en un futuro se inclinarán por la parte clínica, por la parte de alimentos, se inclinarán por la parte de farmacia. Entonces, ¿por qué los medicamentos vienen encapsulados? ¿No es cierto? A qué tipo de bacterias atacan? Entonces, todo eso es importante considerar. Vamos a ver más adelante unos ejemplos, porque es importante estudiar la célula. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a los alimentos, el yogur, la elaboración del yogur es con bacterias, pero con bacterias benéficas, ¿no es cierto? Entonces, cada uno utiliza, ¿no es cierto?, el conocimiento para darle un valor agregado. Bien, dentro de la célula animal, ¿no es cierto?, tenemos lo que ya alguien nos mencionó, el núcleo, ¿no es cierto?, tenemos el nucleolo y tenemos lógicamente aquí el material genético, el ADN. ¿Sí? Tenemos lógicamente el citoplasma, ¿no es cierto?, que el citosol, que es el que es el líquido que está en la célula y el que contiene los organelos dentro de la célula, ¿no es cierto?, el citoplasma. La parte que delimita a la célula entre el ambiente exterior y el ambiente interior, ¿no es cierto?, el ambiente extracelular y el ambiente intracelular, es la envoltura, ¿no es cierto?, la membrana plasmática. ¿Sí o no? Y ustedes ya deben haber estudiado cómo es la estructura de la membrana plasmática, que no es más que una biocapa, ¿no es cierto?, de fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes ya vieron en teoría esta parte? Ya me imagino que ya quizá. ¿Quién me puede decir algo? Si están viendo o quizá ya vieron en detalle estas partes, ¿no?, de la membrana plasmática o membrana celular. ¿Sí? Si alguien ve, me puede comentar para yo ir un poquito más rápido, ¿no? Para ir un poquito más rápido. También tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el retículo endoplasmático, tanto el liso como el rugoso. Tenemos los ribosomas, que son la fábrica, ¿no es cierto?, de las proteínas. Tenemos las vacuolas. Tenemos, miren aquí, la mitocondria, ¿sí? La mitocondria que sirve para los procesos de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están las partes de la célula eucariota animal. Ahora vamos a la célula eucariota vegetal. ¿Quién me puede decir cuál es una diferencia entre célula eucariota animal y célula eucariota vegetal? ¿Quién me puede decir algo?
La diferencia no sería, profe, con los cloroplastos. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene cloroplastos? La célula vegetal tiene cloroplastos, ya La que los célula. cloroplastos son los que hacen la fotosíntesis de la célula vegetal. Exactamente, ¿no es cierto? Así es como obtienen la energía, ¿no es cierto? La célula eucariota vegetal, los cloroplastos. La célula animal no la tiene, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtiene la célula animal la energía? Por la Por la mitocondria, haciendo una respiración celular. La respiración celular, correcto, ¿no es cierto? Me parece muy bien, ya han estado revisando esos temas. Ya, ¿cuál es otra diferencia? Muy bien la persona que está participando. Muy bien, súper bien. Otra diferencia, alguien o quizá tú mismo, entre célula eucariota vegetal y animal. Otra diferencia. ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Ya, vamos a algo que es muy importante, que no contiene La ausencia de pared celular. la pared celular. La célula eucariota vegetal contiene la pared celular dentro de su... ¿Dónde está la pared celular? En la parte que delimita, ¿no es cierto? La célula está unida a la membrana, tiene membrana plasmática también la célula eucariota vegetal, pero también tiene pared celular, como lo dijo alguien. ¿Y qué característica tiene esta pared celular? ¿Qué le da? ¿Qué le da a la célula la pared celular? ¿Por qué función cumple la pared celular en una célula vegetal? Le da el soporte y la protección. Correcto, le da un soporte, ¿no es cierto? Le dan un soporte y por eso es que cuando ustedes, las ramas, ¿no es cierto? Ustedes ven cómo se giran cuando hay un viento, le da soporte, le da resistencia a la célula. Esa es una de las funciones que tiene la pared celular, pero y la célula animal no lo contiene. Entonces, cuando veamos ósmosis, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver cómo un glóbulo rojo sí estalla por la turgencia celular y una célula vegetal no, solo se va a hinchar. ¿Por qué? Porque la una tiene una resistencia como pared celular. Sin embargo, una célula animal no. Entonces, una célula animal puede explotar porque no tiene resistencia, no tiene pared celular. ¿Sí? Bueno, esas son las diferencias más marcadas que existe entre estas células. Notarán más adelante que la célula procariota también tiene pared celular, ¿no? Entonces ahí hay una similitud, ¿no es cierto?, entre célula vegetal, hablando solo en términos de pared celular, que tiene también una célula procariota. Bien, bien chicos, entonces seguimos, estoy contento que vayan respondiendo estas cosas que son básicas, ¿no? Que son básicas. Bien, aquí ustedes en este ejercicio, como primera tarea del informe, van a colocar las partes que señala la flecha. Entonces, por ejemplo, aquí será quizá la membrana de la mitocondria, ¿no es cierto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Será el nucleolo? ¿Será el núcleo? ¿Será el retículo? Ustedes tienen que consultar, ¿no es cierto? Tienen los gráficos también y van a colocar los nombres de cada uno de estos organelos dentro de una célula. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Seguimos. Dentro de las formas celulares, ¿no es cierto?, de las células eucariotas tenemos diferentes morfologías y es de acuerdo a su función. Entonces hay células que son de forma esférica, de forma ovoide, de forma cúbica, ¿sí? De forma aplanada, de forma alargada, estrellada, como son, ¿no es cierto?, las neuronas y las biconvexas. ¿Sí? Que son los glóbulos rojos. Entonces hay diferentes formas celulares, pero todas son células eucariotas en este caso. ¿Sí? Seguimos. Bien. Cuando nosotros estamos en el laboratorio, ¿no es cierto?, nosotros vamos a observar células eucariotas vegetales. Y es tan sencillo observarlo que no se necesitan muchas cosas y quizá ustedes en su colegio ya lo pudieron observar. ¿Sí? Lo básico, lo común es observar una epidermis de una cebolla, ¿sí? De una cebolla blanca o de una cebolla paiteña. En este caso es una cebolla blanca. No sé, las personas que cocinan me van a entender un poquito más.
Entonces ustedes lo que van a hacer es desprender un pedazo de la epidermis. Sí, no sé si ustedes cuando han cortado la cebolla a veces lo jalan, se diría así ese término, y como que sale una telita. Y esa telita se lo corta, es la epidermis, se lo coloca, se lo corta, se lo coloca en el centro del portaobjetos, se le extiende bien, ¿sí? Y simplemente agrego una gota de Lugol para poder yo observar el núcleo celular, ¿sí? Entonces colocamos esa gota, colocamos encima un cubreobjeto, eliminamos el exceso, ¿sí? Porque el exceso de colorante hay que eliminarlo cuando se coloca el cubre, y finalmente le observamos con un lente de 10 hasta 40x, pasando por 4x, ¿no es cierto? Como habíamos visto en la clase anterior, en los enfoques del microscopio. Entonces, ¿qué vamos a observar en la epidermis de la cebolla? Vamos a observar las características básicas de una célula. No vamos a poder observar organelos, ¿no es cierto? No vamos a poderle observar al ribosoma, quizá. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un instrumento de mayor capacidad óptica, de mayor resolución, ¿no es cierto? Más aumentos necesitaríamos. Pero los que tenemos, ¿no es cierto?, nos permiten observar lo que son las partes básicas de una célula. ¿Qué son qué? Que es el citoplasma, como ustedes pueden ver aquí, es un citoplasma, ¿no es cierto?, la parte que está dentro de la membrana, ¿no es cierto? Y podemos observar su núcleo. Miren, estos circulitos de aquí, ¿sí? Estas formas circulares son los núcleos de la célula, y por eso ustedes pueden ver en cada uno están. Miren la forma celular, es una forma alargada, plana, ¿no es cierto? Así es la forma que tiene la célula paiteña. Cuando yo coloco azul de metileno, también puedo observar el núcleo. Miren, voy a observarlo de otro color. ¿Por qué? Porque le he colocado azul de metileno. Sí, es azul. Entonces va a tomar esta característica. Miren, aquí está el núcleo, aquí está el citoplasma. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué será esta parte? Lo que delimita a la célula. ¿Qué será? Y es la membrana celular, ¿Solo será la membrana celular? la pared. La membrana y la pared celular. Y sí, si ustedes sí se dan cuenta que hay como como doble, ¿no es cierto? Como que es grueso esta delimitación. ¿Por qué será así? Porque simplemente tiene membrana y pared celular, ¿no? Entonces, miren, aquí se ve grueso. ¿Qué pasará con la delimitación de una célula eucariota animal? No va a ser tan grueso. ¿Por qué? Porque simplemente va a tener membrana celular, ¿no es cierto? Pero aquí lo vemos un poquito más grueso. ¿Por qué? Porque tiene las dos cosas, pared y membrana celular. Entonces, segunda tarea del informe. Van a colocar lo que la flecha indica, ¿no? ¿Qué será esto? Acabamos de decirlo. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿No es cierto? Así de fácil y sencillo. Eso es lo que veríamos en el laboratorio. Bien, ahora vamos a ver células eucariotas animales en un laboratorio, ¿sí? Así a grosso modo, solo viendo el gráfico. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué será este? El núcleo. El núcleo, ¿no es cierto? ¿Y esto? ¿Todo esto? El La citoplasma. membrana. No, cuidado, esto, lo que está adentro, lo que está rodeando, lo que está entre la membrana y el núcleo. ¿Qué es esto? Citoplasma. Citoplasma. Plasma, ¿no es cierto? ¿Y esto, lo que señala esta flecha de acá arriba? Es La la membrana. La membrana. Si ven que ya no es tan doble como la otra, sí, solo se lo ve como una línea. ¿Por qué? Porque simplemente la célula eucariota animal posee membrana celular. ¿Sí? Eso tiene que estar muy claro. Miren, aquí podemos apreciarlo, ¿no es cierto? Es tan delgada. Esta es la membrana, que es la bicapa de fosfolípidos. Realmente, ¿no es cierto? No sé si ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, el mosaico fluido, la membrana celular y la función que cumple la membrana celular para el intercambio de sustancias entre el medio interno y el medio externo, ¿no? Ok. ¿Cómo se ve esto en el laboratorio? No sé si en la clase del microscopio vimos, ¿no es cierto?, células eucariotas animales de la boca, células bucales, ¿se acuerdan? Que enfocaron, debieron haber enfocado en el informe. ¿Sí o no? Entonces, ahí vean, ya pudimos enfocar una célula bucal. Y en el laboratorio, ¿cómo hacemos para observar estas células bucales? ¿Sí? Simplemente lo que vamos a hacer es raspar, si vamos a tomar una muestra de la superficie interna
de la mejilla. O sea, como que ustedes se meten, ¿no es cierto?, un palillo a la boca, adentro, y van a raspar la superficie de la mejilla interna con un mondadientes o lo que se conoce como palillo. ¿Sí? Así vamos a tomar la muestra. Pero lógicamente no con la punta del palillo, porque puedo lastimarme, sino que será con la parte lateral del palillo. Es como que vamos a hacer un frotis, ¿no? Vamos a raspar. Y una vez que cogemos nuestra muestra, ¿sí? Vamos a realizar un frotis en zigzag en un porta objetos. ¿Sí? Vamos como a hacer un zigzag, o sea, vamos a colocar la muestra de la mejilla en un porta. ¿Estamos? Inmediatamente añadimos azul de metileno y por eso es que se ve azul. Añadimos azul de metileno y le vamos a dejar reposar por 2 minutos. ¿Cuánto vamos a colocar de azul de metileno? Lo que cubra nuestra frotis. Si mi frotis fue muy grande, tendrá que ser 2 gotas quizá, y si fue mi frotis chiquito, ¿no es cierto? Será 1 gota. Lo importante es que cubra mi frotis que hice en el portaobjetos tomado con el palillo de la mejilla interna, ¿cierto? Cubrimos la preparación, ¿sí? Y eliminamos el exceso con un papel absorbente, lógicamente, y vamos a observar hasta 40x, pasando por 4, 10 y 40. Eso es una pregunta de examen, ¿no? Si digo observe con 40x, quizá alguien puede coger y colocar la muestra y observar de una con 40, y no es así. Para si yo digo observe con 40, entonces tiene que pasar por 4 y por 10, por los lentes de menor aumento. Y simplemente observamos muy claramente estas células. Así de fácil y sencillo se observa en el laboratorio. ¿Sí? Quizá alguna pregunta. Ya, perfecto. También vamos a ver lo que son células eucariotas vegetales. ¿Sí? Células eucariotas vegetales, pero con lo que respecta a la elodea. No sé si ustedes conocen la elodea. Alguien sí con alguien que tenga peceras en casa. ¿No es como el musgo? ¿Alguien sí lo conoce? Son unas ramitas que ponen en las peceras. Esa es la elodea. Sí, son acuáticas. Entonces, están en el laboratorio. Yo les doy una muestra que está ahí en un vaso con agua, ¿no es cierto?, fresco. Y ustedes lo que van a hacer es colocar esa hojita en el centro del portaobjetos. ¿Sí? Colocan en el centro, colocan una gotita de agua que puede ser de la misma agua con la que está la elodea y cubrimos. Retiramos el exceso. ¿Con qué cubrimos? Con el cubreobjeto, ¿no es cierto? Cubrimos y observamos hasta con 40. ¿Qué podemos observar en la elodea? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿qué tenemos aquí en esta flecha del medio? Ese sería el citoplasma. Eso sería el citoplasma, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué vemos aquí, en esta flecha de la derecha? Una pared celular. La pared y la membrana celular. ¿Por qué? Porque hablamos de célula vegetal, ¿no es cierto? ¿Y esto qué será? El núcleo. Cuidado, se me equivoquen. ¿Será que habrá varios núcleos aquí? Miren esta célula de acá arriba. ¿Será que tiene Puede ser 16 núcleos? A ver, repítame, por favor. cloroplasma. Los cloroplastos. Cloroplastos, correcto, son los cloroplastos. Aquí se ven muy bien los cloroplastos, ¿sí? ¿Y qué función cumplían los cloroplastos? Realizar la fotosíntesis. Realizar la fotosíntesis, ¿no es cierto? Para que la célula adquiera su energía a través de la energía lumínica, ¿no? Muy bien, eso es la Profe, fotosíntesis. y una pregunta, ¿y el núcleo ahí dónde está? Sí, el núcleo, ahí en este caso no podemos verlo. Necesitamos otro colorante para poder resaltar el núcleo. Realmente ahí está todo. Si es una célula eucariota vegetal, tiene que haber el núcleo. Entonces, pero en este momento, como solo hemos colocado agua, no se resalta el núcleo, ¿sí? No se lo puede apreciar. Es como en la célula anterior, ¿no es cierto?, de la cebolla aquí. Y ellas no tienen cloroplastos, me puede decir alguien, ¿no es cierto? Las otras células, porque todas las células vegetales tienen cloroplastos, ¿no es cierto? Así dijimos. Pero ¿por qué en unas se ven y en otras no? Simplemente es por la técnica de laboratorio. ¿Sí? Entonces, por eso es que se seleccionan las muestras. Si usted coge una hoja de cualquier planta en casa,
es cierto?, toma la epidermis y la observa, va a ver muy claramente, ¿no es cierto?, lo que son las partes, pero quizá no se va a ver en gran detalle. ¿Por qué? Porque esa hoja no se deja verse, digamos así. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ciencia? Tomar las muestras con la que mayor facilidad se ven las estructuras. En este caso, del elodea se puede observar muy bien los cloroplastos, pero aquí no podemos observar el núcleo porque no está aplicada la técnica para observar el núcleo, no se resalta así de fácil, ¿sí? Puede ser que se enmascara con los cloroplastos, no me deja ver los cloroplastos. Pero muy buena tu pregunta, porque alguien puede pensar que aquí no existe el núcleo, y no es que no exista, está ahí, pero en este momento no lo podemos ver. Lo que podemos ver son claramente los cloroplastos, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Pero Necesitamos colocar un una última colorante. pregunta. Diga. ¿Por qué unas células tienen más cloroplastos que otras? Otras están llenas. Aquí en este punto, Ajá, porque ahí solo hay 4 cloroplastos, se podría ver, pero hay otras donde no están como que acumuladas todos los sí, cloroplastos. lo que pasa es que aquí se da un movimiento aquí, porque notarás que esto está con agua. Esto está con agua, ¿no es cierto? Porque aquí decía agregué una gota de agua. Entonces es como que estuviera en movimiento aquí. O sea, ya no es un sistema estático. Entonces, si lo estuviésemos viendo en el laboratorio, vamos a ver cómo hay un movimiento así. Entonces, Ah, los ya. cloroplastos están así, moviéndose, moviéndose. No es que una célula tiene 4 y una célula tiene 10. No, 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 Ah, no. está en Tiene los movimiento. suficientes, claro, están en movimiento. Hay un término, me olvidé en este momento, que se define a ese movimiento de los cloroplastos. Ciclosis, profe. Ciclosis, correcto. Muchas gracias. Ciclosis, ese movimiento. Me parece que ustedes ya están viendo estos temas ya. Me parece muy bien. ¿Ya están viendo en teoría estos conceptos? Nadie me responde. Sí, profe, estoy viendo. Ah, ya, perfecto. Entonces cae muy bien, ¿no? Estamos sincronizados con ustedes. Ya, otra forma de célula eucariota, ¿sí? Digan, ¿alguien me está diciendo algo? ¿Alguien está diciendo algo? Adelante si quiere preguntar algo. Nadie. Parece que dejó su cámara encendida. Perdón, su audio. Ya. Entonces, otra forma de célula eucariota son las levaduras. ¿Quién me puede decir así a grosso modo? ¿Quién ha escuchado de levaduras? ¿Para qué sirven las levaduras? ¿Quiénes levaduras? ¿Quiénes son las levaduras? Alguien que me diga, que participe. Bacterias que sirven para la fermentación. Correcto, ¿no es cierto? Cuando dicen vamos a hacer el pan, ¿no es cierto? Utilizamos levaduras. Cuando vamos a hacer una cerveza, ¿no es cierto? Utilizamos levaduras. Cuando vamos a hacer un vino también, utilizamos levaduras. ¿Y qué son las levaduras? ¿Serán células, célula vegetal o célula animal o qué son? ¿Quién me puede decir? Diría que célula vegetal. ¿Será? ¿Quién dice No. algo? Pertenecen al reino de los hongos, ¿sí? La levadura es un hongo unicelular. ¿Qué quiere decir unicelular? Que solo tiene una célula. Y cuando nosotros vemos los hongos en el pan, esos son los mohos. Esos son hongos pluricelulares o multicelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen muchas células. Nosotros somos seres eucariotas pluricelulares, multicelulares. ¿Por qué? Porque tenemos muchas células. La reunión de células, tejidos, la reunión de tejidos, órganos. O sea, estamos formados por varias células. Pero la levadura está formada por una sola célula, ¿sí? Y como alguien lo mencionó, tienen la capacidad de fermentar el azúcar y convertirlo en alcohol, convertirlo en diferentes metabolitos que son de interés industrial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo observamos en el laboratorio, compramos levadura granulada, lo disolvemos, lo colocamos un poquito de azúcar para activar la levadura con una temperatura caliente de unos 20-25 grados centígrados y la levadura empieza a reproducirse. ¿Cómo se reproduce la levadura? A través de una invaginación,
¿sí? Y esa invaginación en la que se reparte, ¿no es cierto?, el núcleo en cantidades igual se llama gemación. Así es como se reproduce la levadura. Miren, este es el proceso de reproducción. A través de una célula genera dos células idénticas por gemación. Y cuando nosotros estamos en el laboratorio, nosotros podemos ver a una célula como con un pupito. Significa que la célula se está dividiendo. La levadura se está dividiendo. El hongo unicelular se está dividiendo. Eso significa. Cuando estamos en el laboratorio vemos así. Miren. ¿Sí? Vemos una célula unida a otra chiquita, ¿no es cierto? Está dividiéndose por gemación. ¿No? Muy bien. Solo para conocimiento esto. Bien, aquí tenemos nosotros unos enlaces para observar la mucosa bucal, la hoja de lodea, la observación del epidermis de la cebolla y de los protozoarios, ¿sí? Los protozoarios, los famosos protozoarios que podemos observar en células, en aguas estancadas, ¿sí? Que son las amebas, son los paramecium, ¿no es cierto? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar en un microscopio en un laboratorio básico, ¿no? Observar en una gotita de agua hay muchos protozoarios, ¿sí? Y ahí vemos cómo se mueven con los flagelos y vemos una vida, pero bastante extensa. Y ahí es cuando lo que nos dicen, lávese las manos cuando usted juegue, ¿no es cierto? Y los niños que a veces están en los charcos, imagínense si se llevan un dedo a la boca, se toman una cantidad de protozoarios, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes ver el video para que vean un poquito. Los protozoarios también son células eucariotas, ¿sí? Y son unicelulares. Entonces, una sola célula. Dentro de los eucariotas están los protozoarios. Bien. Esto es respecto a la célula eucariota, ¿sí? Vamos a pasar a la célula procariota, ¿sí? Vamos a la célula procariota. ¿Alguna pregunta de la célula eucariota, tanto animal como vegetal? ¿Ninguna? Bien. Pasamos a la célula procariota. Como alguien nos mencionó, no tiene núcleo definido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con su ADN? Se encuentra inmerso en el citoplasma, ¿no es cierto? Y lógicamente tiene algunos organelos, también tiene ribosomas porque necesita tener proteínas, ¿no es cierto? Tiene su membrana plasmática y ¿se acuerdan que les dije que también tenía? Pared celular. Pared celular, ¿no es cierto? Y ciertas bacterias también tienen cápsulas, ¿sí? Y también algunas especies tienen un flagelo, ¿no es cierto? Que le da la movilidad o la motilidad a la célula, ¿no? Entonces, la gran representante de estas son las bacterias, tanto benéficas como patógenas, ¿no? Cuando digo patógenas me refiero a que causan daño, enfermedad. Bien. Dentro de la forma de las bacterias, ¿no es cierto? Tenemos varias formas, así como en la célula eucariota teníamos formas circulares, aplanadas, dentro de las bacterias también tenemos diferentes formas, y van desde una forma simple hasta una forma caprichosa, se diría. Entonces hay formas celulares de las bacterias que son circulares, estas se denominan cocos, pero si tienen la forma como de un cilindro, ¿no es cierto? Sí, como de una salchicha, digamos así, es un bacilo, así se denomina. Entonces, si es que yo a mi bacteria le veo que tiene esta forma, es un bacilo, ¿sí? Si tiene esta forma, como helicoidal, se trata de un espirilo. Y si tiene la forma de un bastón, ¿sí? Corto y encorvado, es los vibriones, ¿sí? Como el vibrión del cólera. Son diferentes formas celulares que me permiten identificar frente a quién estoy, frente a qué patógeno estoy y cómo debo actuar. De acuerdo a su forma, va a venir mi forma de actuar. Si quiero potenciar su crecimiento, en el caso de una bacteria benéfica, o si quiero erradicar su crecimiento, si es que se trata de una forma patógena o alterante. Bien. Pero las bacterias viven en asociación, ¿sí? Estas se asocian para cumplir sus funciones. Y tal es así que estas asociaciones tienen un nombre, ¿sí? Cuando un coco se une a otro coco, ¿sí? Viven en asociación, se denomina diplococo. Cuando estos cocos se unen en forma de hileras, ¿sí? Se llama
estreptococo, o sea, se llama estrepto. Y lógicamente, como es coco, es un estreptococo, ¿sí? Pero si es que estas bacterias, en este caso de la forma coco, se agrupan en forma de un racimo de uvas, ¿sí? Se llama estafilo. Pero como son cocos, es estafilococo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará si fueran bacilos? Si es que se unen dos bacilos, ¿cómo sería? Perdón, ¿cómo sería? Si se unieran dos bacilos. Dibacilos. Y si fuera aquí una hilera de bacilos, recuerden que el bacilo era como un cilindro, ¿no? ¿Qué pasará si es que se agruparan en forma de hileras? ¿Cómo sería? Estreptobacilo. Estreptobacilo, claro, así se debería llamar. No, no sé, una vez vi una agrupación así. No sé cómo estarán esos estudios. Casi no es común encontrar estreptobacilos, pero si es que encontramos, así se tendría que llamar. Si es que viéramos unos bacilos agrupados en forma de racimo de uvas, que también casi es imposible, ¿cómo se debería denominar? Estafilobacilos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estafilo me dice agrupación en forma de racimo de uvas. Correcto, muy bien, esas son las formas. Y es así que nosotros vamos a denominar a ciertas bacterias. Por ejemplo, el Streptococcus thermophilus es una bacteria del yogur. Para hacer el yogur se necesitan dos tipos de bacterias, que son el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus. Entonces, si digo Streptococo, ¿cómo será la forma? Entonces, ustedes ya. ¿Cómo serán las bacterias que elaboran el yogur si digo son streptococos? Entonces a ustedes se les viene a la mente que tendrá esta forma, como dije que era esta forma, en forma de hilera, ¿no es cierto? En forma de hilera. Entonces, así es como veremos las bacterias del yogur que elaboran el yogur en un microscopio. Entonces, digo, son Streptococcus thermophilus, a ustedes se les viene a la mente, si me dice strepto, tiene esta forma. Pero también hay bacterias patógenas, como el Staphylococcus aureus, que causan enfermedad. Entonces, si digo Staphylococcus aureus, el aureus es solo de especie, ¿no? Entonces, ustedes ya se imaginan cómo es esa bacteria. ¿Sí? Va a tener esta agrupación. Bien, es muy básico esto dentro de un laboratorio para identificación de bacterias. Pero aparte de clasificarlas por su forma, ¿no es cierto?, por su morfología, también se las clasifica por el tipo de tinción, ¿sí? Y esta es por la tinción Gram, ¿sí? No sé si alguien de ustedes ha escuchado la tinción Gram. La tinción de Christian Gram, es en honor al descubridor, ¿sí? Entonces, es tan común, esa es la primera forma de clasificación de una bacteria. Cuando yo quiero reconocer frente a qué bacteria estoy, tanto benéfica o como patógena, lo primero que tengo que hacer es una tinción Gram. ¿Para qué? Para saber si es que es Gram positivo o para saber si es Gram negativo, en honor a su descubridor, Christian Gram. ¿Y qué significa Gram positivo? ¿Y qué significa Gram negativo? Vamos a ver más adelante. Cuando yo en el laboratorio, ¿no es cierto?, observo bacterias con un color violeta, ¿sí? Como podemos ver aquí, ya vamos a explicar del por qué el color, se dice que es una bacteria Gram positiva. Y si yo lo veo de un color rosado o rojo, ¿no es cierto?, es una bacteria Gram negativa. Para que ustedes se acuerden, ¿no es cierto?, como didáctica, entonces acuérdense que lo rojo es prohibido, ¿no es cierto? Un semáforo rojo es cuidado, no pase, ¿cierto? Entonces, rojo negativo, una bacteria Gram negativa. Entonces, cuando tomamos los exámenes en el laboratorio, ¿no es cierto?, se les pone ahí una bacteria y se les dice, mencione qué tipo de bacteria observa de acuerdo a su forma y a la tinción. Entonces, si es que vengo esta forma, ¿no es cierto?, circular, sería un coco. Pero si tiene un color azul, un color violeta, sería un coco Gram positivo, ¿cierto? Y si veo así, en forma de bastón y con un color azul, es un coco Gram positivo, ¿sí? Y si lo veo del color rosado, sería un coco Gram negativo, ¿cierto? ¿Estamos? Estamos viendo ahorita solo los colores, azul Gram positivo y rosado Gram negativo, de acuerdo a su forma, ¿no? También la clasificación. ¿Cómo se observa
las bacterias. ¿Sí? ¿Cómo nosotros observamos bacterias? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un frotis, ¿no es cierto? El frotis simplemente es tomar un asa, ya vamos a ver el asa, es tomar una muestra y colocarlo en un portaobjeto en como un zigzag, ¿cierto? Vamos a fijar al calor, que significa retirar el agua con la que está ahí, ¿no es cierto? Como dejarle seco, vamos a colorearlo, vamos a secarlo y vamos a observarlo y finalmente vamos a reconocerlo, de acuerdo a su forma, si es poco bacilo y si es que es gran positivo o gran negativo por sus colores, ¿no? Es la primera forma de clasificación. Esta parte quiero que me pongan mucha atención, ¿sí? Es la técnica cómo se hace para observar bacterias y clasificarlas de acuerdo a la tensión Gram, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no es cierto? Hay una serie de pasos que me permiten llegar a establecer si es que es Gram positivo o Gram negativo, ¿sí? Entonces, esto lo van a ver ustedes en más detalle ya cuando cojan realmente microbiología como materia, ¿no? Tratar de explicarles lo más conciso y concreto. Entonces, aquí hay una serie de pasos en la que yo coloco diferentes colorantes, ¿sí? Diferentes colorantes. Cristal violeta, coloco Lugol, coloco alcohol acetona, ¿sí? Y coloco safranina. Ya vamos a ver más adelante qué sucede con estos colorantes que nosotros vamos a colocarlo, ¿sí? En la muestra para diferenciar si es que es una bacteria gram positiva o gram negativa. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, alguien quizá puede decir, ¿pero qué significa gram positivo y gram negativo? ¿No es cierto? Entonces, si alguien ha sido un poquito ya más curioso, verán que esto es parte de su profesión, tanto si van a hacer su especialización en alimentos o en bioquímica clínica o en farmacia, es importante manejar estos términos. No sé si alguien cuando se hace un examen, más sobre todo las mujercitas, se va a un laboratorio clínico y dice bacterias gram positivas, más, o bacterias gram negativas, menos. ¿Sí? ¿Alguien? No te escuché, repíteme por favor. Repite por favor, adelante, no te escuché. ¿Alguien dijo algo o se le quedó el audio encendido? Adelante, no sé si me están escuchando. ¿Estamos bien? Ya, estamos bien. Entonces les decía que cuando ustedes se hacen un examen clínico, ¿no es cierto? Ahí viene bacterias, viene dentro de los ensayos que le hacen, ¿no es cierto? Dice bacterias gram positivas más, quizá, o bacterias gram negativas menos, ¿sí? O o dos más, o un más, o tres más, ¿no es cierto? Significa que hay gran cantidad y hay poca cantidad, o hay nula, ¿no es cierto? Significa que no hay. Entonces, significa que estoy frente a una infección. Por ejemplo, si es el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Le toman una muestra de orina y dice, usted tiene bacterias gram positivas aquí. Entonces, existen medicamentos tanto para bacterias gram positivas como para bacterias gram negativas. Si es que a mí me está afectando una bacteria gram positiva y me dan medicamento para la gram negativa, no me va a hacer bien, voy a seguir con la misma enfermedad porque no me están dando un medicamento para bacterias gram positivas, porque es diferente la forma bacteriana, ¿sí? Ya vamos a ver la forma. Entonces, ¿pero qué pasa con el mundo industrial? Ahora existen medicamentos que se llama de amplio espectro. ¿Qué significa? Que estos medicamentos son tanto para bacterias gram positivas y gram negativas, ¿sí? Son para las dos. Entonces, ¿qué es lo que hace un médico cuando alguien dice, vea, doctor, tengo una infección, algo me comí? Dice, bueno, vamos a darle acitromicina, y ustedes leen el empaque y dice, este es un medicamento de amplio espectro, bacterias gram positivas, gram negativas, y nos da como que si nosotros tuviéramos con todo. Entonces dice, si le está atacando una gram positiva, démosle acitromicina. Si está una gram negativa, igual lo mismo. ¿Por qué? Porque es para las dos. Sí, pero no es tan bueno, porque realmente deberíamos atacar a la bacteria que realmente nos está afectando. Pero la que ha hecho la ciencia es sacar
medicamentos de amplio espectro que va a erradicar tanto la gram positiva como la gram negativa, ¿sí? Entonces, como anécdota, yo les cuento, por ejemplo, yo pasé hace unos 2 o 3 años con mi papá en el hospital con celulitis por la diabetes. Entonces, ustedes saben que la diabetes causa el pie diabético y el pie como que empieza a, diríamos en los términos, a podrirse, empiezan a atacar las bacterias. Y esa es una característica si no se cuida bien la diabetes. Entonces, ahí los doctores le daban medicamento, antibiótico, pero no erradicaba. Hasta que una vez vino un especialista, ¿no es cierto? A veces, por eso digo, de las cosas malas también hay que sacar las cosas buenas. Y decían, salga, decían. Pero yo me sabía quedar escuchándolo y decía, a ver, ¿por qué no le han dado un medicamento de más amplio espectro? O sea, ¿por qué están pensando? Denle en este que es más fuerte, entonces vamos a asegurar que muera todo, muera todas las bacterias. ¿Sí? Entonces, tanto gram positivas como gram negativas. No sé si fue un poquito claro del gran alcance que tiene este tipo de bacterias, ¿cierto? Bien, vamos a ver en más detalle. ¿Cuál es la característica de una bacteria gram negativa y gram positiva? ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Porque deben ser diferentes para que una tenga esa denominación. Es por el péptido glucano o por el péptido glicano. No sé si ustedes ya están viendo esos temas para pasar un poquito rápido. La bacteria gram positiva tiene el péptido glicano o glucano muy extenso, muy robusto, muy grueso. Como ustedes lo pueden ver aquí en esta figura, ¿no es cierto? Miren, tiene 4, didáctico, ¿no? Así es grueso. Y miren qué pasa con la bacteria gram negativa. ¿Qué pasa con la bacteria gram negativa? Tiene un péptido glicano muy ligero, muy corto, muy delgado. ¿Sí? Esto es parte de la membrana y pared celular, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la cadena de fosfolípidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, los fosfolípidos y es una bicapa, ¿no? La membrana. Entonces, ¿qué sucede? Que el péptido glicano es muy grueso en la gram positiva y muy delgado en la gram negativa. ¿Y eso en qué repercutirá? Vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un gráfico más didáctico. Miren, esta es la membrana, ¿no es cierto? ¿Sí? El péptido glicano, ¿sí? Esta línea que lo representa aquí es delgada, es una gram negativa. Y esta es una membrana externa, ¿no? Aquí el péptido glicano es grueso, ¿no? ¿Sí? Muy grueso. Eso lo trata la membrana gram positiva, ¿no? La membrana gram positiva. Eso quiero que tengan claro. ¿Cómo se hace, ¿sí? Para llegar a observar una bacteria, para clasificarla? ¿Cómo se hace, cómo se realiza la tinción gram? Básicamente. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar la muestra con un asa. Ya van a ver en otra figura un asa de inoculación, que no es más que un alambrecito con un circulito al final, ¿no? O con un mondadientes. Tomamos la muestra, realizamos un frotis en el portaobjetos con una gota de agua destilada, ¿sí? Lo hacemos así en zigzag con una gotita de agua. ¿Para qué la gota de agua? Para que corra la muestra, ¿cierto? Para que se esparza en el portaobjetos. Vamos a fijar a la llama. ¿Sí? Vamos a fijar a la llama. ¿Para qué? Para evaporar el agua. Eso significa fijar, para que las bacterias se queden estáticas en el portaobjetos. A eso se denomina fijación. Cuando yo pongo la muestra en un porta, eso se llama frotis. ¿Estamos? ¿Cuáles son los pasos para realizar una tinción gram? ¿Sí? Esto es parte de la pregunta de examen, ¿no? Colocamos primero cristal violeta, o también se llama violeta de genciana. ¿Sí? El colorante va a estar 1 minuto ahí y lavamos. Luego colocamos Lugol, ¿sí? Permanece 1 minuto en contacto y se lava. Colocamos luego una muestra de alcohol cetona, 30 segundos y se lava. Finalmente se coloca safranina, ¿sí? 1 minuto y se lava. Ese es el procedimiento para hacer la tinción gram. Se flamea para secar lo que queda mojado y finalmente observamos con 100X. Ahora sí, observamos directamente con 100X. Y como es un lente de inmersión, utilizamos aceite de inmersión. En el caso del laboratorio, aceite de cedro. ¿Por qué digo observamos con 100? ¿Por qué no diré observamos con 4, con 10 y hasta 40? ¿Quién me puede decir algo?
¿Quién me puede decir algo? ¿Nadie? Simplemente porque las bacterias son muy pequeñas, ¿sí? Y yo necesito observarlo con el lente de mayor aumento, que es el de 100x. Y para yo utilizar el lente de 100x necesito colocar aceite de inmersión, porque eso requiere para observar con ese lente, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a pasar por 4, por 10 y 40, sino nos vamos directamente al lente de 100x, ¿no? Bien, regreso acá, por eso decía que aquí me pongan atención. ¿Qué es lo que pasa en estas células? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Decíamos que como primer colorante, y así se llama el colorante primario, vamos a colocarlo a mi muestra. Entonces, miren, aquí yo estoy haciendo un frotis, ¿no es cierto? Una extensión. Digamos que yo voy a coger mi muestra del yogur. Voy a coger un yogur natural, ¿sí? Y voy a hacer un frotis en el portaobjetos. O también puedo coger una muestra de un fluido de orina. Puedo coger una muestra de suelo. También quiero ver si es que hay bacterias nitrificantes, ¿sí? Voy a coger una muestra de una leche que se ha dañado, no sé por qué, quizá, ¿qué pasó? ¿Quién lo contaminó? Voy a ver si es que hay bacterias ahí, ¿no es cierto? Entonces tomo mi muestra y lo coloco en el centro del portaobjetos con una gotita de agua. Así decía el paso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Lo voy a fijar, ¿no es cierto? Lo voy a fijar a la llama. ¿Sí? Voy a fijarlo a la llama. ¿Y cómo lo voy a fijar, no es cierto? Con movimientos de flameo, o sea, circulares, en un mechero o en una lámpara de alcohol. Voy a flamearlo, ¿no es cierto? Hasta que se evapore esa agua que yo coloqué para hacer el frotis. ¿Qué pasaba después? Añadíamos, ¿no es cierto? El primer colorante, cristal violeta o violeta de genciana, que es un colorante primario. Añadimos, lo dejamos reposar un minuto y lavamos. Así decía, ¿no? ¿Qué va a pasar con este colorante? Aquí quiero que me pongan atención, por favor. ¿Qué va a pasar con este colorante? Digamos que ahí están los dos tipos de bacterias. Este colorante va a ingresar por las dos bacterias. Sí, va a ingresar por aquí y va a ingresar por acá, porque eso es un colorante fuerte y es primario, ¿no? Va a entrar a la célula y ahora los dos tipos de célula van a estar ¿de qué color? Porque dice cristal violeta. ¿De qué color van a estar? Color violeta. Violeta, ¿no es cierto? Entraron a las dos tipos, o sea, pasaron el peptidoglucano. Pasaron el que era grueso y el que era delgado. ¿Qué pasamos? Lavamos, muy bien, ya vamos a ver cómo se debe lavar. ¿Y cuál es el segundo colorante que debemos añadir? O solución. ¿Cuál es la siguiente solución? El Lugol. Aquí dice el Lugol, ¿no es cierto? Que es una solución yodo-yodurada, porque el Lugol es yodo más yoduro de potasio. Por eso aquí dice yodo-yodurada y eso se denomina Lugol. Lo vamos a colocar un minuto. ¿Qué función tiene el Lugol? El Lugol es un mordiente. ¿Qué significa un mordiente? Significa que va a acentuar más el color. O sea, lo va a dejar estático dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, entra el Lugol y va a resaltar más ese color violeta. O sea, lo va a penetrar más, ¿no es cierto? Esa es la función del Lugol. Es un mordiente, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué color siguen las bacterias? Las dos. Tanto la gram negativa como la gram positiva. ¿De qué color están? ¿Siguen? Violeta. Siguen violetas, ¿no es cierto? El mordiente acentúa ese color. Ya. Pasa un minuto, ¿no es cierto? Y lavamos. ¿Cuál es el siguiente reactivo o solución que colocamos? Es una solución de alcohol acetona. Las mujercitas le van a decir, ¿qué hace la acetona? ¿Retira el colorante? Es un decolorante, ¿no es cierto? La acetona para quitarse el esmalte de las uñas, se quita inmediatamente. Y mezclado con alcohol es un potencial decolorante. Yo tenía una funcionaria que hace jubiló que me sabía pedir alcohol acetona para quitarse el esmalte de las uñas porque era más efectivo que la acetona, claro. Mezclado con alcohol a un 30, a un 70 y 30% es un potencial decolorante. Entonces, eso es lo que vamos a colocarlo en el portaobjetos que tiene la muestra. ¿Sí? Vamos a colocarlo, pero ya no un minuto, sino la mitad, unos 30. Aquí dice la técnica 20 segundos, pero en otras técnicas dice 30 segundos, la mitad de lo que le pongo a los otros, ¿no?
Y ahora ahí sí, ¿qué va a pasar? Vamos al gráfico de acá. Si le coloco alcohol a acetona, que es un potencial de colorante, ¿de dónde irá a sacar el colorante? ¿De la gram negativa o de la gram positiva? Tiene que ver por el péptido glicano. ¿Sí? ¿De dónde irá a sacar? ¿Quién tiene más delgada el péptido glicano? O la negativa. La La gran negativa. Entonces, va a entrar a la célula y le va a decolorar ¿a quién? La negativa. A la gram negativa, ¿no es cierto? A la gram positiva no le va a poder decolorar. ¿Por qué? Porque no le va a dejar sacar el colorante porque el péptido glicano es muy grueso. Sí, no le va a dejar sacar. Pero si yo le dejo más tiempo, sí le va a sacar. Por eso hay que respetar los tiempos de la técnica, que es solo 30 segundos. ¿Sí? Si le dejo más tiempo, le va a sacar y me va a salir un error. ¿Ok? Son las técnicas que deben cumplirse. Entonces ahora, si es que lo viéramos al microscopio, ¿cómo le viéramos a la gran negativa y a la gran positiva? ¿De qué color? No, Violeta. A la gran positiva le veríamos ¿de qué color? Violeta. ¿Y a la gran negativa? Blanco. Blanca. Transparente, le viéramos transparente, blanca, ¿no es cierto? Alguien dice blanca o transparente. Sí. Pero ¿qué dijo Gram? ¿Qué dijo Christian Gram? No, pues no me puedo quedar ahí. Tengo que colocar un colorante de contraste. Y es así como se llama la safranina. Es un colorante de contraste. Va a contrastar. Entonces él dice, muy bien. Entonces, la una se quedó transparente. Inmediatamente coloco la safranina. ¿Y qué va a pasar? La safranina, ¿dónde va a entrar? Tomando en cuenta que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Aquí ya está ocupado por el violeta, ¿no es cierto? Aquí está transparente, está vacío. ¿Dónde va a entrar la safranina? A la gran negativa. A la gram negativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí no tiene nada ya. Va a entrar aquí y ahora si observan el microscopio, ¿cómo le veo a la una y cómo le veo a la otra? Violeta la gran positiva y el otro color la negativa. ¿No es cierto? Y rojo o rosado la gram negativa. He ahí los colores que les decía al principio, ¿no es cierto? Y se acabó. Esos son los pasos para la tinción gram. Lo que me resta aquí es lavar, ¿no es cierto?, la safranina, secarle a la muestra lo que queda mojada y me voy directamente al microscopio con el lente de 100X colocando aceite de inmersión. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo ustedes enfocaban, ¿no es cierto? Suben toda la platina, toca el aceite con el lente, bajan con el micro hasta que ustedes empiezan a ver. ¿Qué vamos a ver? Las bacterias que tenemos ahí. Entonces ahí empezamos la primera clasificación. Si son cocos, son bacilos, son gram positivos, gram negativos. Ese es el primer paso para saber frente a quién estoy. Si quiero potenciar, digamos, digo, ¿por qué lactobacillus vulgaricus? ¿No es cierto? Dice lactobacillus GG del Tony, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Son especies que son estudiadas, voy a hacer que crezcan. ¿Para qué? Para que le den ese aroma, ese sabor, pero porque se trata de biotecnología. Pero si esa bacteria me está causando daño, tengo que buscar la forma de erradicarla. Pero para erradicarla tengo que saber cómo es la bacteria, si es que es gram positiva, gram negativa, y de ahí salieron los medicamentos. Para atacar a la pared, le ataco al péptido glicano, le ataco a este, ¿cómo le ataco? ¿No es cierto? Es la farmacodinámica, se denomina eso, ¿no? Bien, no sé si fue un poquito claro, es muy importante entender el fundamento de la tinción gram. ¿A alguien le quedó alguna duda? Es un poquito fuerte comprender esto, pero no es imposible, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, la única pregunta que tengo, profe, es ¿cómo lavar las muestras? O sea, Perfecto. Ya vamos a ver el simulador. Muy buena tu pregunta. Así me gusta que pregunten. Ahora, a mí me decía un profesor, ahora pregunten. Ahora están estudiando. Cuando vayan a trabajar, ahí ya no pregunten, porque ya deberían saber, ya. ¿Sí? Entonces, pregunten si tienen alguna duda. Así sea lo más básico, ¿no? El que pregunta profe, yo tenía una duda, disculpe. Diga. Yo también tengo una duda. ¿A qué se refiere cuando dice a lavar? O sea, ¿es quitar el exceso o literal? ¿A qué se refiere cuando digo lavar? Ya. Porque es 1 minuto y luego lavar. O sea, esa parte. Ajá, ya vamos a ver. Ya vamos a ver más adelante. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más. Ya, perfecto. Seguimos. Si yo quiero observar
bacterias del yogur, ¿sí? Simplemente voy a hacer todo el proceso que yo hice en delante, ¿no es cierto? Colocar todos los reactivos, pero voy a agregar una gotita de metanol para desengrasar, porque recuerden que el yogur tiene grasa y la grasa me va a estorbar para ver las bacterias. Entonces, es como que cambia un poquito la técnica, pero de ahí es todo igual. Cambia un poquito por la muestra. Por lo que es yogur, voy a agregar metanol para desengrasar. Pero de ahí es exactamente igual, ¿no? Es como un dato que les doy. Bien, ahora, primero vimos una tinción compuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es con muchos colorantes, ¿no es cierto? Pero también existe tinciones simples. ¿Qué significa tinción simple? Que voy a agregar un solo colorante. No quiero ver si es que es gran positiva o gran negativa, solo quiero colorearlo y ver su forma. Si es que es coco o es vacío. Entonces ahí ya les sé poner una trampita en el examen. Les pongo una bacteria ahí azul, ¿no es cierto? Violeta, un coco, un estreptococo. Y le digo, he realizado una tinción simple. Diga si la bacteria es gram positiva o gram negativa. ¿Qué me responderían ustedes? Que está mal, que no es simple. No está mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puedo clasificarlo si es que es gran positivo o gran negativo, si es que es simple. Está azul no por gran positivo, está azul porque le coloqué azul de metileno, ¿no es cierto? Y si le puse safranina va a estar de color rojo. Entonces ahí no es una tinción compuesta, ¿no es cierto? Entonces ahí saben caerse bastantes en esa pregunta. Dice, es que como es rojo es gram negativo, no, pero yo dije que hice una tinción simple. ¿Estamos? Entonces hay que comprender, ¿no? Pero muy bien ahorita el que respondió. Bien, entonces vamos a ver las preguntas que ustedes me han planteado, ¿no es cierto? ¿Cómo lavo? ¿Cómo hago? Eso simplemente está acá. A ver. A ver, no se me abre. A ver, déjenme ver acá. Cuando ustedes estén abriendo los simuladores, traten de cerrar todas las ventanas, ¿no? Por lo que a veces se hace un poquito lento. Voy a intentar abrirle. A veces hay que activar el flash, ¿no? Porque ahí te dice, hay que darle permiso, ¿no? Para que se... Bien, ya se me abrió aquí. Voy a entrar, es el AMRITA mismo que hemos estado estudiando en los simuladores, y hay muchas cosas, tanto para biología, física, química, es muy completo este laboratorio. Me pide que ingrese, ¿no es cierto?, la contraseña. Y ya son 12 y 7, me he pasado mucho. A veces no es bueno pasarlos mucho porque se me cansan después. Y como no puedo verlos, no sé quién está atendiendo o no. Bien, aquí ya se abrió ya un poquito ¿no? Ustedes lo van a abrir en casa más tranquilos, ¿sí? Vamos a ver cómo es la técnica. ¿Sí? Entonces aquí simplemente lo que hago es aplastar Start. No sé si están viendo. Sí, Sí, Ya. profe. Bien, Sí. ahí colocamos el asa que yo les decía, que es un material, es una herramienta, se llama asa de inoculación, que es de platino, ¿no? Tiene un circulito al final. Sí, ¿por qué esterilizo primero el asa? ¿Por qué esterilizo el asa? Porque mi asa tiene que estar libre de bacterias. Yo quiero averiguar, en este caso, las bacterias que están en este R-Meyer, en esta agua. Quizás es agua de charco, agua de orina, no sé. Entonces yo quiero averiguar qué bacterias están aquí, no cuáles están en el asa. Por eso es importante esterilizar el asa. Ahí muere toda forma bacteriana, ¿no? Es una forma de esterilización. Seguimos. Seguimos. Entonces, ¿qué hace? Destapa el capuchón, ¿no es cierto? Flamea ¿cómo es? Para que no se contamine. Toma la muestra. Puede ser yogur, puede ser orina, puede ser una muestra de piso, puede ser una sangre, puede ser cualquier cosa. Tapo mierda en Meyer, cojo mi portaobjetos y voy a hacer un frotis.
Miren, ¿sí? Voy a hacer un frotis. Esa muestra la estoy pasando a mi portaobjetos, como pueden observar ahí. Como es agua, no voy a colocar agua, ¿no es cierto? Por eso no coloco agua. Pero si fuera una muestra seca, tengo que colocar primero una gota de agua estéril. Bien, como ya está hecho el frotis, ¿qué pasó ahí? Estaba explicando, ¿qué pasó ahí? Simplemente está fijando a la llama. Hizo el frotis, ahora lo fija. ¿Para qué lo fija? Para que se evapore toda esa agua y ya quede seco, queden fijadas las bacterias en el portaobjetos. Recuerden que hicimos un frotis y una fijación. El primer colorante era cristal violeta. Entonces ahí viene la pregunta. Un minuto. Dejamos ahí un minuto con el cristal violeta. Un minuto va a estar ahí con el cristal. Pasado ese minuto, ¿qué voy a hacer? Voy a lavar. ¿Cómo lo lavo? Con una piseta. Pero miren cómo lo lavo en forma de cascada. No topo la muestra. ¿Qué pasa si lo hago directamente ahí? Puedo perder muestra por la fuerza que tiene el agua. Entonces, lo hago caer como en forma de cascada, desde los extremos. Miren, ya he lavado. ¿Cuál era el siguiente colorante? ¿Cuál era el siguiente? La solución que digo. ¿Cuál era? El Ugol. El Ugol, ¿no es cierto? El Ugol era un mordiente, ¿no es cierto? Ahorita el cristal le entró a los dos tipos de células, si es que, ¿sí o no? Coloco el Ugol, va a acentuar más el color, esa es la función del Ugol. Pasa un minuto y lavo. Siempre que coloco un reactivo voy a lavar. En todos los casos, ¿no? De la tinción grande. Miren, lavo y ya queda libre del Ugol. ¿Sí? Ahora el color está más acentuado en la célula. En las dos, si es que hubiera los dos tipos de célula. Ya, ¿qué estoy haciendo ahí? Colocando alcohol cetona. Estoy decolorando. ¿Sí? Estoy decolorando. Miren, ahí también otra vez pero vieron que decoloré y inmediatamente lavé. Hay técnicas que me dicen 30 segundos, hay otros que dicen decolore y inmediatamente lave. Depende de la técnica que ustedes sigan, ¿no? Lava, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué pasó? Decoloró a la bacteria gram negativa, porque tiene el peptidoglicano más delgado, ¿cierto? Le sacó el color. Ahora coloco el colorante de contraste, que es la safranina. Va a entrar a la bacteria gram negativa si es que estuviera presente, ¿no? ¿Qué pasa? Lavo, finalmente lavo. Y ahora lo que me falta es ya secar la muestra. Puedo dejarlo secar al aire, que es más conveniente, ¿cierto? O utilizan algunos unos papeles absorbentes, pero hay que tener cuidado de no perder muestra. Y ahí se acabó la tinción grado. Las 4 sustancias: cristal, Lugol, alcohol cetona, safranina. Si hablamos colorante primario, ¿no es cierto? Mordiente, decolorante y colorante de contraste. Miren, ahí les seco, así han puesto en este simulador. A veces se recomienda dejar secar en el aire. Coloco ahora sí en el microscopio, me voy directamente al lente de 100X. Directamente al lente de 100X colocando aceite de inmersión. Entonces, aquí ve. Entonces, miren, aquí yo tengo, ¿qué tendría aquí? ¿Qué sería este? ¿Qué sería este? Positivo. Ya, Gran pero positivo. ¿y la forma bacteriana? ¿Cómo deben reportar ustedes? Deben reportar así. Esto es un coco gram positivo. ¿Sí? ¿Este cómo es? ¿Qué es esto? Estrepto. Cuidado, no, yo no le veo estrepto. Son miren, aquí está uno suelto, vean. Vean, aquí. Un vacilo. Es un bacilo, ¿correcto? Era positivo. Gram positivo, ¿no es cierto? Algunos están medios unidos, podría ser estreptobacilo, pero basta que digan ustedes bacilo gram positivo. No importa si es estrepto o estafilo. Es un bacilo gram positivo. ¿Esto qué es? Un vacilo negativo. Un bacilo gram negativo, ¿no es cierto? Y ese es el caso de la Escherichia coli. Ustedes deben haber estudiado. Esa es la que nos causa las diarreas, la Escherichia coli. Y es la bacteria más estudiada dentro de la ciencia, la Escherichia coli.
y es una bacteria, es un bacilo gram negativo. Es el que nos causa las diarreas por infección, ¿no es cierto? Cuando comemos cosas que ya están dañadas, ¿no es cierto? Es la Escherichia coli, la más común. Es un bacilo. Y si es que vemos así, esto parece que fuera un estafilo, ¿no es cierto? Porque está como en forma de racimo. Un estafilococo la forma. Pero basta que me digan coco, gram, negativo. ¿Por qué? Porque es rojo, ¿no es cierto? Está muy claro esto, ¿no es cierto? Es muy fácil comprender esta parte. Lo importante es mantenerlo en la mente, no olvidarnos, porque más adelante ustedes van a trabajar con estas bacterias. Y en microbiología, y al último ustedes cogen biotecnología, entonces van a trabajar bastantísimo con esto. Entonces tiene que estar claro, ¿no es cierto?, las partes fundamentales básicas de la atención. Bien, eso es lo que involucra el simulador. Ustedes lo pueden volver a ver, ponen replay. ¿Qué van a hacer ustedes como tarea dentro del simulador? ¿Sí? ¿Qué van a hacer como tarea? Aquí hay otra, ¿no? El otro enlace, ponen start, ¿sí? Y miren, es lo mismo. Esterilizo mi asa, cojo mi muestra de un tubo de ensayo, hago el frotis en una gota de agua, vuelvo a esterilizar. ¿Por qué? Porque no puedo dejar contaminada mi asa. Pónganse en que es una bacteria que causa el cólera. Entonces no puedo, tengo que volver a esterilizar después de sembrar. ¿Qué pasa? Ahorita está secándose el agua, ¿no es cierto? Fijándose al aire. Y ahí empieza mi intervención. ¿Qué coloco primero? Aquí ya tengo que actuar yo en este simulador. ¿Coloco el alcohol primero? ¿O coloco el cristal? ¿O coloco las... El cristal violeta. Perfecto. Coloco el cristal. ¿Y ahí qué era? ¿Qué tenía que hacer? Después de que pase. Esperar un minuto. Ya pasó. Lavar. Escojo lavar. Correcto. ¿Ya? Después, ¿qué viene? El Lugol. Lugol, que es una El mezcla. Lugol. El lugar. ¿Cierto? Aquí dice iodine, es el Lugol, ¿no? Yodo con yoduro de potasio. Lugol, chac. ¿Qué más pasaba? ¿Qué tiempo? Un minuto. ¿Sí? Lavar. Y voy a lavar, ¿no es cierto? Lavo. ¿Y ahí qué venía? El alcohol. El alcohol. El alcohol se toma. ¿Ya? Ahí no pasa tiempo, dice en este lavo. De color, es un decolorante, ¿no? Alcohol acetón o alcohol cetón. ¿Sí? Y después viene la safranina, colorante de contraste. Cuidado que en el examen yo les puedo decir, ¿cuál es el colorante primario? Cristal violeta. ¿Cuál es el mordiente? El Lugol. ¿Cuál es de la solución de colorante? La mezcla de alcohol acetón. ¿Cuál es el colorante de contraste? La safranina. Se denomina eso. Lavo y ya. Y simplemente ya tengo, ¿no es cierto? Voy a observar al microscopio. Voy a examinar las muestras. Entonces aquí me pongo a ver, ¿no? Miren, esto, aquí hay una mezcla, aquí. ¿Sí ven que aquí hay una mezcla? Hay bacilos, ¿no es cierto? Vean, miren, aquí hay unos bacilos gram positivos y aquí hay unos rosados también. ¿Sí o no? Estos serían bacilos gram negativos. Aquí les da inclusive algunos ejemplos, ¿no? Vamos acá. Este es un streptococcus en forma de hileras. No se aprecia bien porque está como muy lejos. Por ejemplo, el que causa la neumonía, el Streptococcus pneumoniae, ese causa la neumonía. Entonces, mis medicamentos deben ir enfocados a contrarrestar los gram positivos. ¿Sí? Es causa la neumonía. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Esto es todo, chicos. ¿Qué van a hacer en esta tarea? Ustedes van a hacer capturas de pantalla cuando van escogiendo los colorantes. Entonces, primero, ¿no es cierto?, cogen el cristal, pues, toman la captura y dicen, se coloca cristal, luego se lava, ¿no es cierto?, etcétera, hasta llegar finalmente a la observación. Muy fácil, ¿no es cierto? Solo tienen que volver a monear los simuladores. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo ya les voy a subir el protocolo, lo que les he dicho, para que realicen, ¿no? Pero lo que les digo ahorita va a estar exactamente lo mismo en el protocolo.
Estoy abriendo el otro simulador. Que no se me abría en la mañana, pero sí, ahorita sí se me abrió. Está fácil la tarea, ¿no es cierto? Profe, pero eso solo hay que tomar capturas y poner ahí. Sí, tomas la captura y pones colocar, se coloca Google, se coloca esto, se la los 4 pasos, pero en infografías, ¿no? O sea, no escrito, sino que así me aseguro que usted haya por lo menos abierto el simulador, ¿no? O sea, no hay que escribir. Claro, claro, o sea, debajo de la fotografía es paso 1, o arriba de la fotografía, paso Ya. 1. Se coloca cristal violeta por 1 minuto y luego la foto ahí, cristal violeta, ¿no? Muchas Ya, gracias. aquí este simulador no se me abre mucho. ¿Cuál? No, aquí está. Aquí sí se me abrió. Entonces, no sé, no quiero cargarles mucho, pero bueno, ustedes lo pueden por lo menos revisar, ¿no? La persona que es más. Entonces, voy a ver al binocular, ¿no es cierto? Voy a ver mi muestra a 100X y voy a escoger las células. Miren, aquí tengo un coco gram positivo y aquí yo tengo que enfocar. Miren, aquí voy a prender, ¿no es cierto? Prendo, pongo luz, ¿ya? Y se acuerdan que aquí estaba el macro y el micro. Entonces aquí tengo yo, este ya está enfocado, entonces tengo que hacerle más fino la... Ya, pero estoy con el lente de 10, voy con las lentes de 100 es. Mire. Me parece que ahí es. No, menos luz. Mire, y tengo enfocado mi muestra. Sí, esto es un coco, ¿no es cierto? Gram positivo. Yo puedo cambiar de muestra, puedo ver bacilos gram positivos o bacilos gram negativos. Mire, entonces lo que aquí es, practican el enfoque y de paso identifican, ¿no? Pero no quiero cargarles de tarea. Esto solo lo revisan, ¿no? Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Nos retiramos. ¿Hasta cuándo es el deber? ¿Hasta cuándo es? Ajá, ¿hasta cuándo podemos entregar? Ah, hasta la próxima semana, chicos. Hasta la próxima semana, hasta el próximo... Ah, no, de aquí nos vemos en 15 días, ¿no es cierto? Porque, Entonces, de aquí tienen, creo, espacio 15 días, pero mínimo tienen una semana. ¿por qué 15 ¿Alguien? días? Porque de aquí tenemos, como ustedes, no tenemos la otra semana. Tenemos de aquí, yo le pasé a su presidenta las fechas que vamos a tener las prácticas. Entonces, me parece que de aquí tenemos 7, 14, el 18. De aquí está ¿cómo se llama? La presidenta, Jocelyn. Sí, profe, el 18 tenemos. El 18 tenemos ya. Entonces, deben tener hasta con eso, conversen con su profe, pero mínimo les ha de dar una semana, ¿no? Mínimo les ha de dar una semana y para que presenten el informe, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, voy a dejar de compartir, chicos. Tengo un poquito, vamos a detener.